Shalom Berajá, vamos a hablar esta semana de la Perashá Kitabo, y dice así: Bechaya Kitabo, el Arechasher, Asher Elohecha, Noten Lecha Nachala V'Ishtach, Beyashafto. Y sucederá cuando entren en la tierra que Hashem, tu Dios, te concede como heredad, tomes posesión de ellas y mores en ella. Evidentemente aquí estamos hablando de la continuación del discurso en el cual está dando Moisés antes de fallecer, y está estableciendo un momento en el cual va a suceder de que las personas que entren a la tierra prometida se les va a entregar una parcela de tierra. Esto va a ser una distribución por las tribus, y que evidentemente de ahí se van a empezar a derivar una serie de leyes agrícolas las cuales se van a establecer. Pero la cuestión aquí que establecen los sabios como interesante es que te dicen Asher Hashem Elohecha Noten Lach. Dice, pues Hashem tu Dios te lo regala. Y después aparece la palabra Naalah, que significa herencia. Y entonces nuestros sabios entran en una discusión con respecto a si esto es un regalo o no, y en qué se diferencia en un regalo con respecto a una herencia. Y es uno de los elementos a reflexionar al respecto. En la primera cuestión, cuando se establece aquí de que le van a regalar la tierra, la persona puede pensar, no, es que nosotros somos sadiquín, nosotros tenemos un sahú muy grande, por eso es que nos están regalando la tierra, por eso, porque cada vez que una persona le hace un regalo a otra persona, evidentemente eso tiene un objetivo y se realiza precisamente en agradecimiento por determinados motivos, los cuales hacen de que la persona tenga ese nivel de querer entregarle algo a la otra persona como regalo. Y eso sucede así. La Gemara trae como muchos ejemplos, y se establecen ejemplos en la vida de que un esposo que va y compra un anillo a su esposa, un anillo adicional o otro tipo de bisutería, y entonces que es cara, que vale, y que lo realiza como regalo precisamente, bueno, porque la esposa llevan tanto tiempo juntos, hay, se puede decir, una compenetración, existe amor, existen determinadas condiciones que propician evidentemente de que se establezcan este regalo como tal. Y entonces en ese caso, bueno, la persona puede decir no, porque yo me lo merezco, porque mira cómo yo he sido, todas estas cuestiones. Entonces, ¿cuál es la diferencia con respecto a este elemento en este paso de la Perashá? El elemento es que la generación que estaba allí en el desierto con Moisés no tenía el sehud como tal para recibir la tierra prometida por sus propios méritos. El sehud que ellos van a tener es precisamente de que son eh, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob Avino. O sea, son descendientes de los patriarcas, porque el sehut que garantiza la entrega de la tierra es el de nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y eso trae consigo, cuando se analiza así, de que
Muchas veces en la vida la persona piensa, mira cómo yo he sido bendecido, mira qué bien me ha ido. Y piensa que las bendiciones y las cosas que ha obtenido en la vida han sido precisamente por su inteligencia. Eso ya es un primer error, porque Dios es quien concede y Dios es también quien decide el destino. Pero la otra cuestión es que piensa que es por su propio esfuerzo. O sea, muchas de las expresiones de las personas, no, porque esto me lo gané yo, porque yo realicé este esfuerzo, yo he trabajado mucho en esto, yo me he dedicado mucho a aquello, y entonces tratan de justificar muchas veces esto. Y no tienen en cuenta el mérito que tienen su padre, el mérito que tiene su abuelo, el mérito que tiene su ascendencia, que es precisamente uno de los elementos a tener en cuenta cuando una persona es bendecida con respecto a determinadas cosas en la vida. Porque precisamente en muchas ocasiones nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros bisabuelos, etcétera, hicieron determinadas acciones, determinadas misbah que no fueron pagadas en su momento, y entonces a su descendencia, en este caso ya sería el nieto, bisnieto, etcétera, es el quien le llega esta bendición como tal, a partir de lo que hizo el abuelo, el padre, etcétera. Y entonces eso trae consigo de que la persona tenga que analizar y tenga que pensar de que él no solamente por su capacidad es que ha logrado las cosas, sino porque Hashem lo ha bendecido y influye de una manera muy poderosa los méritos que tenga la familia en específico para llegar a determinados lugares en la vida, a determinadas posiciones y a determinadas bendiciones. Porque evidentemente tiene que haber tenido un familiar, tiene que haber tenido alguna ascendencia que haya tenido ese nivel para llegar a después a esas bendiciones. Y esto es lo que sucede exactamente aquí. Por eso cuando le da la expresión no te da nada, dice, se le concede, se te da gratuito como herencia, el significando que es por el sejú de nuestros patriarcas. Y evidentemente es una de las cuestiones interesantes que aparece aquí. Dice, cuando tomes posesión de ella y mores en ella. Es otro de los elementos también de que finalmente van a llegar ahí, van a morar ahí, y continúa la perashá. ולקחת מראשית כל פרי אדמה אשר תביא מארצך אשר השם אלוהיך נותן לה, ושמת ותנה והלכת אל המקום אשר זכר השם אלוהיך לשכן שמו שם. Que tomarás de las primicias de todo fruto del suelo, habrá de nombrarlos de tu tierra que Hashem tu Dios te da, y lo colocarás en un cesto y te dirigirás al lugar que elegirá Hashem tu Dios para reposar su nombre ahí. Y esto es una de las mismas que va a aparecer aquí, que va a hablar de los bikurim, o sea, de los primeros frutos, las primicias, que tiene que ver específicamente, y lo conocemos por la festividad de Shavuot, en los cuales se realizaban y se llevaban los primeros frutos de las cosechas hacia Jerusalén, el Shalot Regalim, y se realizaba todo este proceso. Pero sin embargo la expresión dice Mereshit, una expresión interesante, porque si se lee textualmente que tomarás de las primicias de todo fruto del suelo, pareciera decirte que fueran todos los frutos que crecen en Israel, pero no es así, son las 7 especies de las primicias, es decir, las primicias de algunas especies, mas no todas. Los sabios recurren
a la exégesis para derivar de que en este precepto solo se aplica a las 7 especies por las cuales la tierra es alabada. ¿Cuáles son estas 7 especies? El trigo, la cebada, la uva, el higo, la granada, el olivo y el dátil. Esas son las 7 especies por las cuales Israel es bendecida, porque lo dice aquí en la Torá, en Devarim 8.8. Y entonces los sabios dicen, no son todas las especies de fruto que crecen en Israel, sino mereshit, o sea, algunas especies en específico que ya están nombradas aquí, de cuáles son esas especies, las cuales consistía en que cuando una persona miraba que tenía un primer fruto, que este fruto ya aparecía, entonces le ataba un hilo como tal y declaraba en ese hilo, se ataba en el tallo y decía, este fruto es para bicurí. Y eso describe la forma en que los judíos confluían, o sea, llegaban hacia Jerusalén desde todas las comarcas de Eres Israel, con su bicurín desafiando, o sea, todos los elementos. Son quizás días en los cuales era complicado llegar exactamente en Shavuot. De hecho, nosotros tenemos una regla de a posteriori de la festividad de Shavuot, todavía tenemos 5 días que lo damos como días que no se dicen Tajanun como tal, o sea, días que tienen un elemento de festividad, porque podría ser debido a diversas inclemencias en el tiempo y determinadas cuestiones que las personas no llegaran exactamente durante la festividad de Shavuot con los bikurim, sino que llegaran días después. Por eso se establecen después de la festividad de Shavuot 5 días en los cuales adicionalmente al mes de Sivan no se realiza el Tajanun. Y entonces ellos llegaban con los bikurim acompañados con música y celebraciones, comentaban a medida que los habitantes de las ciudades por las que pasaban se unían en procesión. Y esto es uno de los elementos también interesantes en que establecen los sabios con respecto a los primeros frutos. Y es una de las cuestiones del asunto, dice, ¿por qué tiene que ser el primer fruto? Y eso lo podemos ver en la vida diaria, en las cosechas y en la vida cuando vemos los periodos en los cuales se establecen frutas y determinados vegetales y vemos cosas que aparecen. Nosotros vamos a ver que los primeros frutos generalmente no tienen el sabor más rico ni tienen la apariencia mejor, sino que los frutos a mediados de temporada es los que tienen más sabor y se ven mucho mejor. Y eso lo vamos a ver. Y por ejemplo aquí en Cuba, en esta etapa, cuando comienza el proceso de que se ven los primeros aguacates los van a ver que son más pequeños, que son medios aguachentos, que no tienen ese sabor y no tienen esa masa deliciosa. Y a medida que la cosecha va avanzando, ustedes van a ver que los aguacates van mejorando en su calidad hasta obtener los mejores que se obtienen en mediados de la cosecha. Así va a suceder con los distintos frutos. De hecho, la Gemara plantea de que, por ejemplo, inclusive hasta en los animales, el tercer animal que se obtiene de un proceso, por ejemplo, de obtener cordero, es el más delicioso. Y así se establecen también con respecto a los frutos en las cosechas a mediados. Y entonces la pregunta que hacen los comentaristas es la siguiente, dice, bueno, ¿y por qué no llevar el fruto que es a mediados de cosecha? ¿Por qué llevar el fruto precisamente en Shavuot y no llevarlo un poco después para que entonces sea el fruto que tenga la mayor calidad
al primer lugar al templo de Jerusalén para llevárselo a los Kohanim, porque el primer fruto no va a tener la misma calidad que los que vienen después. Y entonces se contesta la Gemara al mismo tiempo, a través de otros que replican, y dicen de que evidentemente cuando aparece un fruto en estación que comienza, siempre hay una emoción muy grande. Especialmente para un agricultor que plantó y que tuvo que cosechar tanto unos frutos como los vegetales. Porque evidentemente el trabajo de cosechar la tierra es un trabajo difícil, es un trabajo de dedicación, es un trabajo de paciencia y que hay que estar todos los días puesto en el surco. Así lo establecen y así está escrito de que por eso precisamente se habla de los años de Shemitah y se habla del año Yobel y aparece toda una serie de reglamentaciones con respecto a los años sabáticos de los agricultores para el proceso de, se puede decir, ese año poder estudiar más Torah, ese año poderse preparar precisamente por la cantidad de dedicación que lleva y el tiempo que lleva a cosechar, lo que se dedican a la agricultura. Entonces, teniendo en cuenta eso, cuando se establece de que esa primera emoción del primer fruto que yo tengo de mi trabajo, que ese fruto, el deseo que tiene la persona, aunque no sea el mejor de comerse, de probarlo, porque hace rato que no lo prueba, porque no era la etapa, no es el momento, o sea, en otro momento no era la época de la campaña como tal de ese fruto, trae consigo un deseo grande cuando se ve ese fruto por primera vez de probarlo, aunque no tenga la calidad requerida. Y ese impulso, que precisamente es un impulso desde el punto de vista animal, un impulso que sale de la cuestión de que esto lo coseché yo, esto yo pasé mucho trabajo, es el primer fruto que tengo, déjame probarlo para ver qué bien está. La persona tiene que contenerse de todo eso, tiene que hacer un stop y decir no, este fruto es para el Shem, está consagrado como Bikurim y vamos a llevarlo hacia Jerusalén. Y ese proceso es un proceso complicado y hace que la persona evidentemente tenga a Shem sobre todas las cosas. Porque ese impulso de probar esto que es nuevo, que yo lo coseché, que yo trabajé, que yo lo hice, y entonces decir no, voy a llevarlo como Bikurim hacia la tierra prometida, o sea, hacia Jerusalén, hacia el templo y con los Kohanim. Y no solamente eso, que a pesar de que no lo probé y que no tuve o sea, no pude obtener ese sabor, esa cuestión, tengo que llevarlo con alegría, con las personas desfilando de ciudad en ciudad, precisamente yendo hacia Jerusalén, llevando estos bikurim. Y eso evidentemente es un elemento muy propio del pueblo judío, de su amor por Hashem incondicional que trae consigo que tomen estas acciones. Entonces, la Gemara plantea inclusive ejemplos de que los ricos iban con canastas de oro y los pobres iban con canastas de mimbre. El rico cuando llegaba con una canasta de oro, evidentemente se la devolvían porque la canasta de oro es cara, el oro siempre ha valido mucho, y entonces le devolvían. Y el pobre, como era de mimbre, no se la devolvían. Y entonces dice, en esta ocasión, el rico inclusive salía ganando más que el pobre, porque precisamente le devolvían la canasta. Es una de las cuestiones. Pero otro de los elementos interesantes también es por qué poner los frutos en una canasta. Y es un motivo de la decoración, plantean algunos, pero el elemento es de que al final todo es alimento y todo este alimento en definitiva es
la misma cosa. Son alimentos en los cuales han sido bendecidos la tierra prometida y que sencillamente es quitarnos esa cuestión de que el impulso ese y hacerlo como una misma de consagración a Hashem por una cuestión espiritual por encima de una cuestión material. Y ese elemento es importantísimo, porque evidentemente nosotros vemos la fuerza que tiene la comida en muchos elementos en la vida, y los sabios lo conocen. Por eso cuando se establecieron todas las cuestiones con respecto a Shabbat, a los Hagim, a todas nuestras celebraciones, siempre está presente el Kiddush y está presente la Seudá, y la Seudá característica con sus alimentos respectivos de acuerdo a las tradiciones que nos hacen recordar y que muchas veces es lo que tiene una conexión para muchos dentro del judaísmo. Evidentemente todo el mundo tiene historia de los gefilte fish que hacían artesanalmente para pesas, o tiene historia del pescado especial que se preparaba para Rosh Hashanah, y todas estas cuestiones que son elementos que son tradiciones características nuestras. Y siempre hay una memoria, hay un recuerdo que tiene que ver con eso. Nosotros que vivimos en tiempos de pandemia, que estamos ahora inmersos, que es más difícil, que es más complicado todo, hemos visto de que muchas personas cuando hablamos con ellos dicen, ¿se acuerda cuando estábamos ahí en la Keilah que realizaban la ciudad, o sea, las comidas que se hacían para Shabbat y todo ese ambiente festivo que había cada viernes en la noche, cada sábado en la mañana? Todo, extrañan eso, extrañan muchísimo esa cuestión, porque precisamente la fuerza que tienen estos elementos materiales que se pueden llevar a un nivel espiritual a través de las bendiciones que se realizan sobre ellos y a través de las disposiciones que se hacen para cumplir con una misma en específico. Muchísimas gracias.